uniformemente acelerado. Desciende con un movimiento uniforme. Y que en eso de descender, en este caso estamos aplicando una fuerza horizontal. Entonces, a diferencia de lo anterior que aplicaba una fuerza paralela al plano, en este caso es una fuerza horizontal, no es coincidente con el plano. Bueno, y ahora un movimiento descendente, la composición y la fuerza horizontal también acompañando la dirección del movimiento, sea hacia abajo. Entonces, en este caso, para poder nosotros aplicar una fuerza, tendría que ser el alfa muy pequeño, porque si no, el alfa solo, si es pequeño el alfa, no se va a mover. Si es grande el alfa, se va a mover. Pero en ese caso, si se mueve, no va a hacer falta el H. Entonces, en este caso, por eso digo, para analizar esta situación es que el alfa sea más pequeño que el ángulo, lo que se está viendo acá, entre paréntesis, el alfa, el ángulo de inclinación del plano inclinado, sea menor que el ángulo de rozamiento. O en el fondo, ese ρ está determinando el coeficiente de fricción de la superficie en cuestión. Entonces, cuando tenemos así el ángulo alfa es pequeño, va a hacer falta una fuerza horizontal para poder desplazar el cubito azul hacia abajo. Si es muy grande el alfa, más bien vamos a tener que frenarlo. Por eso le hacía esa acotación. Ten en cuenta, después el valor de H sale por Pitágoras. Tengan en cuenta que para aplicar esta situación el alfa tiene que ser más pequeño que el ρ. Bien, y un poco ya hemos terminado entonces cómo el tema se maneja de los planos, la fuerza. Siempre es conveniente que hagan el diagrama de cuerpo libre para poder determinar las fuerzas intervinientes, su sentido, su magnitud y ahí trabajar mejor. Ser prolijo en eso. Y todas estas fuerzas de roce tienen su aplicación. Una muy buena, una importante aplicación es en los frenos automotor, en los frenos de un tambor, de un guinche, de un ascensor, de una cinta transportadora, y en esos frenos, ¿qué es lo que está ocurriendo? Está ocurriendo no otra cosa, que ocurre ahí una fricción. Entonces, así se frena. Entonces, los frenos son elementos de máquinas que absorben energía cinética o potencial. La energía absorbida lo transforma en calor. Uno va a ver la cinta de las ruedas, la cinta de los frenos o la zapata. Obviamente, ustedes mismos, cuando hacen fricción con otro metal o con otro material, perdón, se genera calor. Entonces, se absorbe toda la energía cinética cuando se está desplazando un auto y todo eso, al frenar, toda esa energía es absorbida y disipada en forma de calor. ¿Qué son los frenos? También son dispositivos de fricción empleados para detener, regular el movimiento del cuerpo. O sea, pueden detener o regular o reducir el movimiento del cuerpo. Y acá abajo podemos ver un esquema de cómo funcionaría un sistema de frenado. ¿Qué es lo que hacemos? Pisamos el pedal del freno y ese pedal está articulado y me activa una bomba, y esa bomba la que inyecta la presión acá en los cilindros, y eso empuja a una palanca, y eso hace que se genere una fricción, y en esa fricción se genere la reducción de la velocidad o la parada total del automóvil, ¿no? Actuando el freno. Tenemos diferentes tipos de frenos. Frenos de zapata, el típico, el básico.
frenos de disco y frenos de cinta. Son estos frenos que disponemos y lo vamos a ver en algunos de ellos. Freno de zapata, tenemos freno de zapata simple, freno de zapata doble, zapata externa o zapata interna, que sería el tambor. Bueno, acá vemos un freno de zapata externa simple. Bueno, esto consta de 3 elementos básicos, este freno de zapata. Primero, una rueda, la de color rojo, una rueda que es la que va a transmitir o la que va a estar va a friccionar con la zapata. Y una zapata que está acá en la parte inferior de color naranja. Y la palanca de freno. Bueno, normalmente en una situación normal, la zapata está libre, no está en contacto con la rueda o el tambor. Que ese tambor puede estar vinculado con el eje de las ruedas y después de esa manera se frena. O sea, acá nosotros estamos apartando todos los demás constituyentes, solamente trayendo lo que es el sistema de frenado. Tenemos entonces una rueda naranja, esta de color rojo, que es la que está girando, y si nosotros necesitamos frenar, lo que hacemos es, mediante una fuerza, acercarle o a empujarle a la zapata que entre en contacto con la rueda. Al entrar en contacto, se van a friccionar y de esa manera vamos a lograr frenar la rueda. Y si logramos frenar esta rueda, esa logra frenar a la rueda de un automotor, por ejemplo, que puede ser otra cosa, una cinta, un ascensor, otra cosa, pero lo estamos llevando al caso de un automotor. Un auto, una camioneta, cualquiera de estos equipos. Y así es el sistema de frenado. Este es un freno de zapata simple. Entonces, acá lo que hay que hacer, mediante un pedal, una palanca, llevamos con una fuerza, llevamos a la zapata que entre en contacto con la rueda y ahí se van a friccionar y se va a frenar. Bien, tenemos ahora un caso, dos casos tenemos. Primer caso, en donde el punto de rotación o de la articulación de la palanca de freno está situado sobre la misma recta de acción de la fuerza de roce. Bien, entonces veamos el gráfico. Lo de azul es el tambor. Y lo de naranja sigue siendo la zapata. Y la palanca de color violeta. Entonces, cuando se aplique el freno, la fuerza acerque la zapata a la rueda, va a haber una fricción. Se va a generar una fuerza de roce. Y esa fuerza de roce tiene su recta de acción. Es horizontal, como está graficada acá. Entonces, este caso está dando para el caso en que la recta o el punto donde se articula la palanca P, el punto acá es O, coincida sobre la línea de acción de la fuerza de roce, sobre la línea de acción del W. Bueno, entonces la zapata entra en contacto con la rueda cuando se le aplica una fuerza, eso está claro. Entonces acá, para nosotros, acá en mecánica aplicada, lo que nos interesa es determinar cuál será el esfuerzo que yo tengo que hacer para que se produzca el frenado. Y el esfuerzo que yo tengo que hacer en la palanca, en el pedal del automotor. El esfuerzo P. Entonces, ese es el objetivo, determinar el esfuerzo o la fuerza P. Entonces, esto es fácil. Se aplica momento en el punto O,
que sería en la articulación, es igual a 0. Y ahí determinamos la normal, el valor de la normal. Y después se aplica momento en el eje del tambor o de la rueda, que está identificado como T, aplicamos el momento en T. Y también lo igualamos a 0, porque está rotando y nosotros ¿cuál es la condición que nosotros queremos encontrar? Que no se mueva, que sea 0, que el momento quede anulado. Entonces, con estas dos expresiones, despejamos N y W, o sea, la normal y la fuerza de roce, y después, recordando la expresión básica de la fuerza de roce, que era igual a mu por la normal. Y haciendo intervenir tanto la normal como la fuerza de roce, llegamos y determinamos la fuerza necesaria que hay que aplicar para producir el frenado, que es inversamente proporcional al coeficiente de fricción de rozamiento. O sea, cuanto más grande sea el coeficiente de fricción entre la zapata y la rueda, más pequeña va a ser la fuerza que yo tenga que hacer. Es directamente proporcional al peso de la rueda. Bueno, es inversamente proporcional al largo de la palanca y también es inversamente proporcional al diámetro de la rueda. Bueno, tenemos ahí toda la situación, todos los parámetros que necesitamos y aplicamos esta expresión y de esa manera determinamos el valor de la fuerza que se necesita realizar en el pedal o en la palanca para que se produzca el frenado. Bien, ese es un caso donde hemos dicho que el punto de articulación coincidía con la recta de acción de la fuerza de roce. Y ahora vamos a ver un segundo caso donde el punto de rotación de la palanca de freno está situado fuera de la línea de acción. Fíjense ustedes acá, el punto está acá abajo y la recta de acción de la fuerza de roce está acá arriba. Acá lo podemos ver mejor en el segundo gráfico. Ahí y acá, cuando tenemos esta situación donde el punto de rotación de la palanca no coincide con la recta de acción de la fuerza de roce, es diferente si la rueda está girando en el sentido horario o si está girando en el sentido antihorario. Esta situación no se presentaba cuando el punto de rotación estaba coincidiendo con la recta de acción de la fuerza de roce. En este caso sí se presenta porque no coincide el punto de rotación con la recta de acción de la fuerza de roce. Por eso tenemos caso 1, caso 2. Caso 1 sería cuando giramos en sentido antihorario. Entonces, de ahí determinamos acá la fuerza. También aplicamos momentos en respecto del punto O, igualado a 0, y obtenemos la fuerza que necesitamos aplicar. Y para el caso que gire en el sentido horario, tenemos la otra expresión, que si uno ve las expresiones son idénticas, solamente cambian el signo. En una lo resta y en otra lo está sumando. ¿Qué es lo que suma? El mu por el b. ¿Qué es lo que es el brazo? Bien, esos son hay que tener en cuenta estas situaciones entonces. Bien, de conclusión, ¿qué nos llevamos acá de conclusión? Tenemos un freno de mordaza simple, que es el que acabamos de ver, únicamente actuará con uniformidad en ambos sentidos de rotación cuando el punto de giro de la palanca de freno se encuentre sobre la misma recta, sea el caso 1. Eso es lo que está diciendo en todo este texto ahí de 4 o 5 renglones, está diciendo esto. Que es indiferente que gire para un sentido o para otro,
cuando el punto O, el punto de articulación, coincide con la recta de acción de la fuerza de Ross. Eso es lo que dicen todos ellos. Los frenos de mordaza simple, en este caso porque tienen un solo extremo, concentra toda la fuerza del frenado sobre el eje del tambor y su cojinete. Fíjense ustedes acá, ¿qué va a pasar? Cuando yo accione la palanca, la zapata de color naranja va y se pega o entra en contacto con la rueda. ¿Y quiénes sufren ahí? ¿Qué los esfuerzos? Lo que está diciendo acá. La fuerza, concentran toda la fuerza de frenado INE, o sea, y la normal, fíjense a dónde está la normal, sobre el eje del tambor y su cojinete. O sea, se desarrolla una fuerza, cuando entra en contacto, le empujamos para que entre en contacto, entonces concentran toda la fuerza de frenado sobre el eje del tambor y su cojinete. Entonces, lo que van a sufrir el eje del tambor, o sea, como que lo intenta desplazar o mover al eje del tambor, y ese eje seguramente está sujeto en cojinete. Por eso habla de que eh, lo que se lleva en la peor parte de un frenado va a ser el eje del tambor y los cojinetes. Eso es en pocas palabras lo que está diciendo. Bien, ahora vamos a un freno de zapata doble. Es la misma situación anterior con dos zapatas enfrentadas entre sí, para que de esa manera se dañe menos el eje, porque las normales son en diferentes sentidos. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos acá la misma situación anterior, solamente el doble, podría decir, porque tenemos dos palancas y dos zapatos. En este caso, entonces, se plantea la condición de equilibrio. Siempre hay que plantear, en este caso, el freno de equilibrio, porque lo que queremos es que no se mueva. Entonces, planteamos la condición de equilibrio en el O1 y en el O2, o sea, en los dos puntos de articulación de las dos palancas. Y con eso, y haciendo la consideración de que el G, que es el peso de la rueda, sea igual a la sumatoria de las dos fuerzas, o sea, sea igual a omega o W, que no es otra cosa que la sumatoria de las dos fuerzas de roce. G va a ser entonces igual a la sumatoria de las dos fuerzas de roce. Y ahora, de esta consideración, podemos fácilmente, como hemos hecho en la anterior, despejar la fuerza que es necesaria para el frenado, aplicando fuerza de roce igual mu por la normal. Y el mismo, aplicamos acá y determinamos el esfuerzo necesario para frenar. Si uno se fija este esfuerzo con el anterior, va a poder notar cierta analogía, y lo que acá podemos ver a simple vista, sin entrar mucho en detalle, es que el esfuerzo necesario que tenemos que hacer en la palanca es la mitad del caso que cuando teníamos una sola zapata. Es lo que dice acá también. Se logra reducir la carga en el eje y en los cojinetes, obtener mayor capacidad de frenar y reducir la cantidad de calor generado. O sea, es beneficioso desde ese punto de vista. La fuerza que vamos a hacer va a ser más chica, porque estamos frenando de los dos lados. Trabajan mediante dos mordazas colocadas una enfrente de otra. ¿Para qué se pone una enfrente de otra? Para que de esa manera las normales se atenúan. La fuerza N1 y N2 no necesariamente son iguales. Puede ser igual o pueden no ser igual. Se requiere la mitad de la fuerza que el frenado de mordaza simple. En caso de mordaza doble, entonces nos está diciendo acá que vamos a requerir la mitad del esfuerzo de cuando teníamos mordaza simple.
Bueno, rozamiento, bueno, este ya lo dejamos para la próxima, es otro tema ya, rozamiento de canales, canal en B. Sí, es que también está dentro del programa. Bueno. Bien, chicos.